continuación, el doctor Juan Bautista Rivera, de México, va a compartir con nosotros el tema los derechos de la mujer y el derecho laboral. Presentando al doctor Juan Bautista Rivera, diré que es abogado, catedrático de diversas universidades, profesor en grado académico, licenciatura y maestría, licenciado en Derecho, con grado de maestría en Juicio de Amparo, cuenta con un doctorado en Derecho y actualmente es doctorando en Administración Pública. Es miembro del Colegio de Abogados del Valle de México y apoderado legal de la organización no gubernamental Unámonos y Luchemos por México. Realizó estudios de investigación en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda, sobre el Estatuto de Roma y su vinculación con el Estado de Derecho mexicano. Realizó estudios de investigación en la Corte Penal Internacional para los delitos de la ex Yugoslavia. Ha realizado estudios de investigación en materia de derechos humanos y derecho humanitario internacional en la ciudad de San José de Costa Rica, Foro de Didáctica de Derecho de Práctica de Audiencias en San José de Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el tema violación a derechos humanos en materia laboral. Actualmente es catedrático en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bienvenido, doctor, y la palabra es suya. Muchas gracias doctor, gracias por la bienvenida. Gracias también a la doctora en Derecho Mercy Glency Herrera, coordinadora de consultores y asociados GH. Gracias, doctora, a usted. De igual manera, muchas gracias a la doctora en Derecho Adela Pérez del Viso por tener a bien invitar a su servidor a este seminario internacional iberoamericano del derecho del trabajo, derecho procesal del trabajo y derecho de la seguridad social. Gracias a ustedes dos. Hago extensivo este agradecimiento también a la Asociación Iberoamericana del Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, denominada Guillermo Cabanelas o Cabanellas. Gracias a la asociación por tener a bien desarrollar este tipo de seminarios internacionales que, ante la emergencia sanitaria que actualmente está viviendo la humanidad entera, este tipo de seminarios internacionales vienen a unificar a las naciones, vienen a unificar a los juristas para el análisis en el contexto de la interpretación de las normas y que sea la excepción las normas del derecho laboral. Muchas gracias a la Asociación Guillermo Cabanelas. Y por último, me he de referir con un especial afecto y un especial agradecimiento a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. A todos ustedes, con mucho afecto, pero sobre todo con mucho respeto, desde México los abrazo con cariño. Muchas gracias por la invitación. La ponencia que su servidor va a desarrollar el día de hoy en este Seminario Internacional del Derecho al Trabajo, el Derecho Procesal del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social, versará sobre los derechos laborales de una sociedad trabajadora que ha venido de menos a más en la búsqueda de la creación y la tutela de sus derechos laborales. De una sociedad trabajadora que durante diversas etapas y eras de la humanidad moderna y postmoderna, según algunos tratadistas, que es la que actualmente estamos viviendo, ha buscado, mediante luchas sociales, esta tutela, la creación y tutela efectiva de sus derechos laborales, bajo una serie de luchas sociales y de justicias sociales que por ahí lo vamos a analizar bajo el contexto de la interpretación de normas del derecho interno de cada nación, como son la Ley General de Trabajo de Bolivia y la Ley del Contrato de Trabajo de Argentina. Vamos a citar algunos ejemplos y vamos a ver de qué manera estas luchas sociales que han realizado diferentes activistas, diferentes mujeres activistas, durante diferentes etapas de la humanidad, han generado estos derechos laborales. Sin embargo, estos derechos laborales, comparados con las cifras que emite la Organización de las Naciones Unidas y el Foro Mundial Económico, hay mucha distancia para agotar un principio de igualdad entre hombres y mujeres para los derechos laborales y un principio de equidad para la aplicación de las normas y en contexto del derecho laboral para la tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres. Bien, para hablar de los derechos laborales de las mujeres o de los derechos en general, para hablar de los derechos en general, hoy día es necesario recurrir a una etapa de la era de la humanidad actual.
Existe un parteaguas en la impartición de justicia en un antes y después de la aplicación de las normas. Todo el contexto general, existe un antes y después. Y más aún en el área del derecho laboral para las sociedades más desprotegidas, que son, desde luego, las sociedades de las mujeres trabajadoras de Hispanoamérica, de Latinoamérica y, desde luego, de las mujeres pertenecientes a las naciones de este bloque de países de Iberoamérica. Este parteaguas lo viene a abrir esta pandemia que actualmente afecta a la mayoría de las naciones por todo el mundo y que es el COVID-19. Ello en razón de que las sociedades tienen un efecto dinámico cambiante. Por sí solas están en constante evolución. No es necesario que tenga que venir la acción de la voluntad del hombre para modificar la estructura y el cambio de la sociedad, o que tenga que venir un hecho de la naturaleza para afectar la estructura del cambio de la sociedad. Las sociedades por sí solas están en constante movimiento, están en constante evolución. Y si las sociedades están en constante evolución, en consecuencia, las normas también tienen que estar en constante evolución para ajustar esas normas a un nuevo contexto de la actualidad de la sociedad que se esté viviendo. Y valga la mención que esta sociedad que nosotros actualmente estamos viviendo es una sociedad nueva. Antes de la pandemia, estamos en una transición de salir de esta pandemia, así lo citan los números a nivel internacional. Sin embargo, estamos bajo una nueva realidad social en donde esta realidad social trajo un dinamismo cambiante y en consecuencia de ello, también la norma debe de estar en este dinamismo cambiante ajustado a una nueva realidad social. Hay países que se han ajustado, hoy día se han ajustado y han ajustado sus normas a esta nueva realidad social. Prueba de ello son decretos supremos que hoy día ha emitido la República de Bolivia, que lo vamos a citar aquí más adelante, que son naciones que van a la vanguardia en ajustar sus normas a nuevas modalidades sociales, es decir, que no se quedan con una norma antigua para aplicarla al día de hoy, o que le dejen la carga a los operadores jurídicos para que hagan una interpretación de la norma ajustándola a un nuevo contexto de estas sociedades que estamos viviendo. Son 3 elementos los que tenemos que ponderar. El primero, que tenemos que ver que existe un antes y después de la pandemia del COVID-19. Y este después es el reajuste de las sociedades y obviamente de las sociedades en el ámbito laboral, en donde las normas se tienen que ajustar a estas nuevas realidades sociales. Pero, ¿qué pasaría si estas normas no se ajustan a esta realidad social? Hay naciones que van a la vanguardia. Prueba de ello es la República de Bolivia, que ha emitido decretos supremos que ha ajustado la norma para esta nueva realidad social. Lo vamos a citar más adelante. Si las naciones o diversas naciones no ajustan sus normas, entonces le compete a los operadores jurídicos ponderar la aplicación de diversos principios para adecuar la norma a una tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres o de todas las personas trabajadoras. Pero por operadores jurídicos no solamente le compete a los jueces. Por operadores jurídicos le compete a los jueces, le compete a los auxiliares de los jueces, a todas las personas que de manera directa o indirecta se encuentran involucrados en el proceso laboral para la tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres, por una parte. Y por otra parte, le compete como operadores jurídicos a todas aquellas personas que representen a su vez los derechos laborales de las mujeres, que no es otra cosa que los abogados. Todos en su conjunto deben de ponderar la aplicación de diversos criterios, de diversos principios en la interpretación de las normas en este contexto de la tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres. Son 3 elementos. Viene el tercero y último. Hoy día, los líderes de las naciones, bajo esta nueva sociedad que estamos viviendo, los líderes de las naciones ya no solamente se pueden quedar en un elemento discursivo del garantismo constitucional en materia de derecho laboral. Los líderes de las naciones, en comunión con sus equipos de trabajo, con sus parlamentos para algunas naciones y las legislaturas para otras naciones, en comunión de todos ellos, tienen que ponderar políticas públicas encaminadas a la administración de justicia para que este garantismo constitucional en materia laboral se traduzca a su vez, en el caso de Bolivia, a decretos supremos, y para otras naciones se traduzca a un garantismo en control de legalidad.
Ello en razón de que tenemos un garantismo constitucional en materia de la tutela de los derechos laborales, pero ahí podría quedarse. Sin embargo, cuando una mujer trabajadora va a asistir para revisar esta tutela efectiva de sus derechos laborales, va a asistir ante un órgano de control de legalidad, como aplicación de la norma como derecho interno de cada nación. Y si así lo requiere esta mujer trabajadora, asistirá a su vez a un órgano de control de constitucionalidad, ambos el de legalidad más el de constitucionalidad, como aplicación de la norma del derecho interno de cada nación. Más si esta nación ha firmado un tratado internacional con otra nación, o esta nación ha firmado un tratado internacional con otro bloque de naciones, entraría un tercer elemento o un tercer control normativo, que es el control de convencionalidad. La mayoría de los países que pertenecen a este bloque de Iberoamérica, la mayoría de los países, con excepción de España, Portugal y otras naciones, el resto de naciones de este bloque de Iberoamérica pertenecen a otro sistema, a otro bloque de naciones, que es el Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos, el bloque de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. También debemos de ponderar nosotros estos tratados internacionales como norma internacional de carácter convencional, más la norma de aplicación del derecho interno de cada nación en control de convencionalidad y control de legalidad, para que en su conjunto de estos tres controles, entonces sí tengamos, ante primera instancia, una verdadera tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres. Aquí lo interesante sería, ya en la práctica, cómo todos estos controles normativos, tanto de aplicación de norma interna de cada nación, como del control de convencionalidad de lo nacido a través de los tratados internacionales, cómo lo voy a llevar a la práctica procesal. Eso es lo interesante. ¿Cómo lo voy a traducir para que desde primera instancia se esté velando por una verdadera tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres? Existen diversos principios que se deben de agotar para una verdadera tutela de los derechos laborales de las mujeres. Tenemos nosotros en esta parte de la interpretación de las normas que estos principios son de carácter interno de cada nación y son de carácter internacional, que también cada nación abraza a través de esta armonización de las normas de la firma de los tratados internacionales. Cada nación tendrá sus propios tratados internacionales. Insisto, la mayoría del bloque de naciones que pertenecen a estas naciones de Iberoamérica también pertenecemos a otro sistema, pero no aunado a ello, los países restantes de Iberoamérica que no pertenecen a la plataforma de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, también pertenecen a otros tratados internacionales, de los cuales también los países de la OEA estamos adheridos. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver estos tratados internacionales más adelante. Bien, la interpretación y aplicación de los principios de aplicación para la interpretación y verdadera tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres. Vamos a ver, insisto, al principio de la ponencia les decía, vamos a ver números tangibles que nos arroja la Organización de las Naciones Unidas y el Foro Mundial Económico, en donde establece en dónde se encuentra parada la mujer hoy día frente a la tutela de los derechos laborales de un hombre y más aún del poderío de una empresa. Vamos a ver si nosotros como operadores jurídicos estamos haciendo las cosas de manera correcta, estamos llevando a cabo bien esta interpretación de los principios, tutelando los derechos del hombre o tutelando más los derechos de una empresa. Quizá nos podría convenir tutelar más los derechos de una empresa porque es la parte pudiente, pero a números reales de estas instituciones internacionales veremos que esta diferencia entre igualdad y principio de equidad es bastante difícil, y tenemos que ponderar estos principios. Principios básicos, principios orales que se tienen que interpretar para la aplicación en materia procesal laboral. El principio de igualdad y el principio de equidad por género en favor de los derechos de estas sociedades más vulnerables, que son las sociedades de las trabajadoras de Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica. El principio de igualdad nosotros lo podemos recoger de manera internacional a través de diversas cartas de tratados internacionales. Un ejemplo de ello es lo que establece el artículo 8 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en donde establece y consagra por primera vez el principio de igualdad entre hombres y mujeres para poder acceder a un cargo público, o por lo menos acceder a un cargo público de esta institución internacional de la Organización de las Naciones Unidas o alguna de sus oficinas subsidiarias o auxiliares. Ahí tenemos un principio de igualdad.
Y hasta ahí nosotros podríamos pensar que tenemos un antecedente, 1945, y que este principio de igualdad no se ha quebrantado. Viene más adelante y entonces sí sacaremos una diserción si efectivamente se ha quebrantado el principio de igualdad. Segundo ejemplo, también del ámbito internacional, también lo recoge una carta internacional. En su artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece también un principio también de igualdad, pero este tiene una protección más amplia, porque no solamente nos habla de los hombres y las mujeres, este principio nos habla que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y de derechos. Todos los seres humanos, ahí no nada más se refirió respecto del hombre y la mujer, nos da una parte inclusiva para esta diversidad de género que debe de ser siempre respetada. Este nos dio una protección más amplia, pero finalmente existe velar por este principio de igualdad. Último ejemplo internacional, pero con su particularidad de ser regional, que es a todos los países que están dentro del Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos, que es el bloque de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que a través de su protocolo jurídico normativo, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 24, también nos establece un principio de igualdad, que todos los hombres y mujeres son iguales sin discriminación alguna. Ahí nosotros podemos pensar y podemos analizar que el principio de igualdad entre hombres y mujeres no está quebrantado, que todos tienen sus derechos. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis respecto de la litis, cuando se fija una litis entre la tutela efectiva de los derechos de una mujer y su contraparte, no es una mujer, es el poderío económico de una empresa, que la empresa tiene todos los recursos materiales y todos los recursos económicos para afrontar una litis frente a una mujer. Entonces ahí, en el mundo fáctico de las cosas, en la realidad fáctica de las cosas, podríamos ver que está quebrantado este principio de igualdad. Y no me refiero a que está quebrantado el principio de igualdad por cuanto hace al aspecto adjetivo procesal de aplicación de la norma. El elemento adjetivo de la aplicación de la norma está tutelado en la propia norma de procedimental laboral. Por cuanto hace a la norma en su elemento sustantivo, es decir, la interpretación de la norma por cuanto hace al espíritu de la norma, también habrá igualdad en las partes. Ese principio tampoco se ve quebrantado entre la tutela de los derechos laborales de una mujer y la tutela de los derechos laborales de la parte patronal. Esos principios no se ven quebrantados. Sin embargo, en la realidad fáctica podría verse una de las dos partes en desventaja. Una de las dos partes tiene más poder y sin duda alguna no es la mujer la que pudiera tener más poder sobre el poderío económico de una empresa. Este principio de igualdad podría verse quebrantado. Es un ejemplo. Pero nosotros como operadores jurídicos, ¿qué tendríamos entonces que ponderar si estamos ante la presencia de una desigualdad en la aplicación de la norma tutelando los derechos laborales de una mujer? Lo establecen las propias normas internas de cada nación. Vamos a citar ejemplos como las normas internas, vamos a citar ejemplos de la Ley General de Trabajo de Bolivia y vamos a citar ejemplos de la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina, en donde vamos a ver cómo la propia norma interna de cada nación establece que al verse superado un principio de igualdad para alguna de las partes, que sin duda va a ser en favor de la empresa, entonces tenemos que ponderar varios principios de interpretación de las normas en favor de la tutela de los derechos de la mujer. Antes de pasar al ejemplo del principio de equidad, y agotar estos principios de interpretación de las normas para ejemplificar el principio de equidad, yo les comentaba al principio de la ponencia que hay naciones que van a la vanguardia en ajustar sus normas a nuevas realidades sociales. Hay un decreto supremo que se emite en la República de Bolivia, que es el 4218 de 14 de abril de este año, reciente, en donde pone esta modalidad de trabajo que se hace a través de estas plataformas electrónicas como una modalidad especial. Inmediatamente saca el decreto supremo, ajusta la norma a una nueva realidad social bajo este decreto y establece que se deben de ponderar diversos principios. Hay igualdad de trabajo entre hombres y mujeres, igualdad en retribución económica, que debe de haber equidad por cuanto hace al acceso laboral mediante este nuevo esquema de trabajo que le llaman teletrabajo en una especialidad de nueva modalidad.
Entonces, este es un ejemplo, desde el punto de vista, en donde una nación se pone a la vanguardia ajustando sus normas a través de estos decretos supremos a estas nuevas realidades sociales que actualmente estamos viviendo. Ahora sí, pasamos al principio de equidad. Si nosotros vemos, como operadores jurídicos, vemos que está superado el principio de igualdad en perjuicio de los derechos laborales de la mujer, entonces tenemos que ponderar otros principios. El artículo 52 de la Ley General de Trabajo de Bolivia nos establecen diversas reglas. Una regla principal que nos establece el artículo 52 para votar un principio de igualdad es que a igualdad de trabajo entre hombres y mujeres habrá exactamente la misma retribución económica. Es un principio de igualdad por cuanto hace la retribución económica. Y también aquí entramos a otra arista. Nosotros pensamos, por sentido de lógica, que si la mujer hace las mismas labores que el hombre, el sentido de la lógica me dice que la retribución debe de ser la misma. Eso me dice un sentido de lógica, pero a números que nos arroja el Foro Mundial Económico, nos cita que para que el hombre y la mujer se encuentren en igualdad de circunstancias, al mismo trabajo, a misma retribución económica, deberán de pasar, así lo citan los datos, 170 años para que exista esta igualdad. Al mismo trabajo de hombres, al mismo trabajo de mujeres, misma retribución económica. ¿Qué quiere decir con esto? Que no existe la igualdad económica. Para algunas naciones, no hace una generalidad que esto existe en todas las naciones o que tenga que pasar 170 años para que exista esta igualdad de género por cuanto hace el mismo trabajo y misma retribución económica. No es para todos. Para América Latina cita entre 55 y 60 años para que exista esta igualdad. Vamos a citar otros números más adelante. Ahora bien, el artículo 59 de esta misma Ley General de Trabajo también nos establece una serie de principios que se deben de ponderar al momento de la petición, interpretación, tramitación, emisión de laudos, sentencias o resoluciones, dependiendo de la nación, cuando hagamos y apliquemos principios de interpretación de las normas en el contexto de la tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres. El artículo 59 nos trae una serie de restricciones a la clase patronal. A interpretación de la norma nos cita que la patronal tiene estrictamente prohibido poner a las mujeres en lugares de trabajo donde se ponga en peligro su integridad. Ahí nos está dando esta protección, esta traducción del artículo 59. Nos establece también que tiene prohibido a la patronal poner a mujeres en actividades laborales en donde se ponga en menoscabo su moralidad, que la patronal tiene prohibido poner a mujeres en trabajos en donde se ponga en menoscabo sus buenas costumbres. Ahí ya la protección fue más amplia y a la interpretación del texto se subsume que esas labores serán específicas del hombre. Entonces, vemos como en control de legalidad, en la aplicación de la norma del derecho interno de cada nación, sí establece la aplicación de principios, pero por equidad. Si vemos quebrantado el principio de igualdad en perjuicio de los derechos laborales de las mujeres, entonces la obligación como juristas, en cualquier ámbito, en cualquier calidad de juristas que estemos, dentro de un órgano jurisdiccional en materia del derecho laboral o como representantes de los derechos laborales de las mujeres, finalmente tenemos que ponderar siempre esta interpretación de estos principios normativos en favor de la tutela, desde mi punto de vista, de las sociedades trabajadoras más vulnerables que desde mi punto de vista considero que hoy día pueden ser, y a datos, esto lo remito todo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, que son los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, y más aún si se trata de mujeres trabajadoras de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y desde luego las que están dentro de este bloque de naciones de Iberoamérica. Último ejemplo, en control de legalidad para la aplicación de estos principios, también lo establece y también lo recoge el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina, en donde nos establece que cuando un juzgador se encuentre ante una cuestión planteada por las partes, deberá de ponderar otros principios, aparte del principio de igualdad entre las partes. Nos establece que deberá de ponderar los principios generales del derecho laboral, los principios de justicia social. Es importante
quedarnos con este principio en mente. Y ahorita vamos a desarrollar todo el contexto de los principios de justicia social, porque sin duda el legislador, cuando plasmó en el artículo 11 de la ley de contrato de trabajo de Argentina, no puso el principio de justicia social porque se le ocurrió. Tiene un precedente histórico bastante importante. De una manera muy resumida lo vamos a ponderar en esta ponencia para que lo analicemos. Principios generales del derecho laboral, principios de justicia social y principio de equidad. Nuevamente volvemos a recaer a que se debe de agotar este principio de equidad en favor de las sociedades trabajadoras más vulnerables. Y prueba de ello, de la aplicación de estos principios, es la sentencia que acaba de emitir la Corte Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de San José, Costa Rica, en donde condenan al Estado de Argentina a que pondere varios principios en favor de sus trabajadores. 28 de agosto de este año, apenas es reciente la publicación de esta sentencia, en donde establece que dentro de otros principios que se deben de aplicar y se deben de ponderar en la aplicación de las normas, en el área del contexto del derecho laboral en favor de los trabajadores, es el principio de equidad, por cuanto hace a la protección de la salud de los trabajadores. Sentencia que todos los países que estamos agregados a este bloque de naciones de la OEA, esa sentencia ya es vinculante para todas las naciones, no solamente es una sentencia vinculante o obligatoria para Argentina. Esta sentencia ya es vinculante para todas las naciones, que sin duda es un precedente positivo precisamente para ponderar el principio de equidad. Si bien es cierto, se tiene que ponderar cuidar la fuente laboral, porque de ahí nace el derecho laboral, de ahí nace, esa es la plataforma de la existencia del derecho laboral, la fuente de trabajo, pero también es importante velar porque estos números que nos arroja la Organización de las Naciones Unidas, se acorte la distancia, se acorte esta brecha abismal que existe entre los derechos laborales de una mujer y los derechos laborales de un hombre. A igual trabajo, igual salario. Y la Organización de las Naciones Unidas nos dice que la brecha salarial que existe entre un hombre y una mujer se va a cerrar al 2086. Para el 2086 se va a cerrar la brecha salarial, cuando el sentido común de las cosas nos dice que hoy día debería ser igual. Sin embargo, no aplica igual. Lo veremos más adelante. Último precedente para aplicar este principio de equidad. Lo recoge también un decreto supremo de la República de Bolivia. Es el decreto supremo foliado como 24864 del 10 de octubre de 1997. En este decreto supremo existe un precedente de la equidad de género. Ahí ya les está citando el decreto supremo que se debe de ponderar la equidad de género. Es decir, no me tienes que aplicar un principio de equidad, porque el principio de equidad es fácil, es altamente quebrantable en perjuicio de alguna de las dos partes, que sin duda no va a ser en perjuicio de la empresa. Entonces, en este decreto supremo del 10 de octubre de 1997 nos establece de manera textual que se tiene que agotar el principio de equidad de género. También nos establece una serie de directrices que se tienen que observar por los operadores jurídicos para la interpretación de los principios de equidad y los principios de igualdad. Nos establece que se tienen que agotar todas las instancias, todo este principio de definitividad como norma interna de cada nación. Ya que agotamos el control de legalidad y el control de constitucionalidad, también tenemos que agotar dos tratados internacionales en control de convencionalidad. Bueno, en ese entonces, el 10 de octubre de 1997, en este decreto de la República de Bolivia. Sin embargo, hoy día se tienen que agotar todos los tratados internacionales que el Estado plurinacional de Bolivia haya firmado con otra nación o con otro bloque de naciones en materia de la tutela de los derechos laborales de las mujeres. Pero en este decreto nos cita que se deben de observar y agotar dos tratados internacionales. Uno que es la Convención para la Eliminación de Discriminación en contra de la Mujer, adoptado por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en 1979. Y otro que es la Declaración y Plataforma de Acciones de Beijing, adoptado también por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas del 15 de septiembre de 1995. Es decir, en este decreto supremo nos mete que tenemos que agotar los tres controles normativos: legalidad, constitucionalidad y forzosamente convencionalidad. Ya para 1997. Hoy día es necesario apelar porque desde primera instancia los operadores jurídicos
invoquen los 3 controles. Prueba de ello, insisto, me remito a la sentencia que acaba de emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en condenar al Estado de Argentina para ponderar, entre otros principios, el principio de equidad. En resumen de estos principios, se tienen que agotar los principios de igualdad, el principio de equidad, el principio de justicia social, que ahorita lo vamos a ver, el principio y un principio universal, que es el principio pro operario. Cuando un juzgador se encuentre ante la disyuntiva de la valoración de una exigencia por parte de una de las partes o la valoración o interpretación de las pruebas, tendrá que operar siempre en favor del trabajador el principio indubio pro operario. Artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina. Principio de justicia social. Y eso es lo que se requiere. Vamos a ver al final de la ponencia, como parte de las conclusiones finales y parte de la diserción de esta ponencia, si este principio de justicia social ha quedado en el olvido, es letra muerta o tiene que seguir, o se tiene que seguir ponderando para las siguientes generaciones, o los operadores jurídicos hoy día estamos aplicando algo que no estamos ponderando de manera correcta. Si bien lo estamos haciendo, si bien lo estamos solicitando en un tribunal de control de legalidad y a su vez lo llevamos a un control de constitucionalidad, o en algunos casos podemos acceder a los controles de convencionalidad, quizá debamos de ponderar más esta tutela efectiva de los principios de equidad y el principio de justicia social. El sentido común de las cosas a nosotros nos dicta que los derechos de la mujer en materia del derecho laboral siempre han existido. Sin embargo, no es así. La justicia social nace de la lucha social, de las luchas sociales de mujeres activistas, pero no, estas mujeres activistas inician en 1848 en Estados Unidos de Norteamérica, inician con este activismo para la creación de sus derechos. Estamos hablando de 1848. En la ciudad de Nueva York, dos activistas norteamericanas, Elizabeth Cady y Lucretia Mott, hacen las primeras manifestaciones para la creación de sus derechos, pero no eran derechos laborales, eran derechos civiles y políticos y sociales y religiosos. El 8 de marzo, cito la fecha, que es importante porque la vamos a arrastrar más adelante, 8 de marzo para 1859, viene el primer movimiento de mujeres activistas ya en la petición de la creación de derechos laborales y en la tutela efectiva de derechos laborales. Pero aquí sucede algo importante. No solicitaban estas mujeres activistas la igualdad entre hombres y mujeres, mucho menos el principio de equidad. Solicitaban condiciones humanas de trabajo. Entonces, se subsume a la interpretación que las condiciones de trabajo que tenían eran de carácter inhumanas. Solamente solicitaban que sus condiciones de trabajo fueran humanas. Obviamente solicitaban mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos. Esto nace el 8 de marzo. También tiene un precedente histórico, que es la quema de una empresa textil en donde mueren más de 100 personas. Y bueno, de ahí ese es su precedente para que nazca este movimiento social, que es el primer movimiento social de mujeres trabajadoras. Para 1893, Nueva Zelanda se convierte en la primera nación en reconocer el derecho al voto para las mujeres, reuniendo en ese entonces más de 32,000 firmas. Para 1908 viene el segundo movimiento de mujeres activistas para la creación y tutela de derechos laborales. De igual manera se reúnen en la ciudad de Nueva York, reúnen más de 15,000 personas, es el segundo movimiento, y ahí exigen mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos, menos horas de trabajo y el derecho al voto. Para 1909, el Partido Nacional Socialista del Trabajo institucionaliza por primera vez el Día Nacional del Trabajo en Estados Unidos de Norteamérica, siendo el 28 de febrero o los últimos domingos de cada mes de febrero. Para 1910 ya se habían sentado las bases de estos movimientos, de esta justicia social, que nos cita el artículo 11 de la Ley de Trabajo de Argentina. Es muy importante. La activista alemana Claudia Zetkin impulsa la idea de celebrar el Día Internacional
de la mujer trabajadora. Y esta idea de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es abrazada por más de 17 naciones, este ideal para que el 19 de marzo de 1911 se celebre por primera vez el Día Internacional de la Mujer y le quitan el contexto trabajadora. Lo importante y lo rescatable de este antecedente histórico es ver que el Día Internacional de la Mujer, que hoy se celebra el 8 de marzo, fue celebrado el día 19 de marzo de 1911 como el Día Internacional de la Mujer, pero era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bien, para 1945, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas institucionaliza por primera vez y consagra en su artículo 8 la igualdad de género entre hombres y mujeres para acceder a un cargo público. Es la primera vez que se consagra de manera universal. Para 1948, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también nos abraza este principio de igualdad. Para 1975, 8 de marzo, nuevamente nos vamos a la fecha del 8 de marzo. Para 1975, la Organización de las Naciones Unidas declara como Día Oficial Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y se celebra por primera vez, ahora sí ya de manera oficial, el 8 de marzo de 1975, el Día Internacional de la Mujer. Para 1978 entra en vigor la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos, que es la que abarca la mayoría de las naciones que estamos dentro de la plataforma de los países que conforman Iberoamérica. Para 1994 entra en vigor la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. Dentro de esta Convención Interamericana, dentro de su bagaje jurídico, dentro de su articulado, se establecen una serie de derechos y prerrogativas en favor de los derechos de la mujer. Dentro de estos derechos rescatables para el ámbito del contexto del derecho laboral en favor de las mujeres, en sus artículos 3, 4, 5 y 6, y de su artículo 4, arábigo 7, establece que las mujeres deben de tener un recurso sencillo y poder acceder a las acciones legales sin ningún tipo de restricción. Esto lo establece la Convención de Belém do Pará, adoptada también por la Organización de las Naciones Unidas para 1994, perdón, por ahí por la fecha, fue 1994. Para 1995 es adoptada otra convención internacional donde ahora sí se encuentran todos los países agregados de esta plataforma de las naciones de Iberoamérica, todas, absolutamente todas, no como las anteriores que solamente les comprendía a los estados de la OEA, a la Organización de los Estados Americanos. En esta plataforma, que es la Declaración y Plataforma de las Acciones de Beijing del 15 de septiembre de 1995, ahí sí ya se encuentran contemplados todas las naciones que integran el bloque de países de Iberoamérica. Pero aquí en esta Declaración y Plataforma de Acciones de Beijing nos da una serie de prerrogativas, les da una serie de prerrogativas a las mujeres trabajadoras y les otorga las facultades a todos los operadores jurídicos para que ponderen la aplicación de las normas en favor de los derechos laborales de las mujeres. Pero también se rescata algo importante, y ahorita vamos a desarrollar partes ejemplares de esta Declaración y Plataforma de las Acciones de Beijing de 1995, que también se va a referir a los líderes de las naciones, que también se refiere a las naciones que forman parte de esta plataforma, de esta Declaración y Plataforma de las Acciones de Beijing, en donde deben de cumplir una serie de directrices, una serie de lineamientos que vayan en la tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres. En los objetivos estratégicos establecidos en esta Declaración y Plataforma de las Acciones de Beijing, citados o foliados con H.2 en su arábigo 204, ahí nos establecen varios ejemplos que voy a retomar. Nos establecen que las naciones que formen parte de este tratado internacional deberán realizar políticas públicas
encaminadas a la administración de justicia para establecer programas y proyectos. Bueno, nos establece que los líderes de las naciones, en comunión con sus equipos de trabajo, sus parlamentos o sus legislaturas, deben de adoptar políticas públicas encaminadas a realizar programas y proyectos. Pero antes de realizar un programa y proyecto en beneficio de los derechos de los hombres y las mujeres, primero tienen que establecer estas políticas públicas para ver si este programa y proyecto va a traer un beneficio o un perjuicio en la implementación de los programas y proyectos. Es decir, que no le deja una facultad abierta a los estados que forman parte de ese programa internacional, sino que primero están obligados a establecer políticas públicas para verificar si hay un beneficio o perjuicio. Sin duda, si hay un perjuicio, pues no se aplicarán estos planes y proyectos. Pero si hay un beneficio, o si así lo considera la nación, que estos planes y proyectos que van a establecer van a traer un beneficio a los derechos laborales de las mujeres, se implementará el plan o proyecto. Ya que está implementado, entonces tendrá que velar y tendrá que hacer políticas públicas para revisar periódicamente que las mujeres tengan un acceso al trabajo y a una remuneración. Nuevamente nos vuelvo a citar una remuneración. Es muy importante también esta parte de hacer hincapié en la remuneración económica al mismo trabajo de las mujeres, mismo trabajo de hombres, retribución exactamente igual. Y ya que se establecieron estas políticas públicas, entonces sí, tendrá que estar revisando de manera periódica estos planes y proyectos para que efectivamente estas mujeres tengan acceso a trabajo y tengan retribuciones económicas. Y por último, de estos mismos planes y proyectos, en un orden de carácter ascendente, obviamente positivo en favor de la tutela de los derechos de las mujeres, se tienen que establecer políticas públicas para a su vez promover que las mujeres trabajadoras tengan acceso a el ejercicio de sus derechos laborales de una forma sencilla. Es decir, que la declaración y plataforma de las acciones de Beijing no solamente le deja la obligación a los operadores jurídicos para la tutela efectiva de los derechos de la mujer, sino que esta declaración y plataforma de las acciones de Beijing también le deja responsabilidades a los estados parte para que velen en el cumplimiento de estos planes y proyectos, pero antes se realicen políticas públicas encaminadas a la tutela efectiva de la protección de los derechos laborales de las mujeres. Conclusiones finales de la ponencia. Debemos de ponderar como operadores jurídicos la tutela efectiva de las sociedades trabajadoras más vulnerables. Hoy día, si de por sí teníamos sociedades vulnerables antes de la pandemia, posterior a esta pandemia, tendremos sociedades trabajadoras más vulnerables todavía. He escuchado las ponencias de excelentes doctores catedráticos en este seminario iberoamericano en donde se coincide, donde hay una comunión ideológica en que vienen tiempos difíciles para las sociedades trabajadoras más vulnerables, que sin duda son los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Hay datos duros que arroja la Organización de las Naciones Unidas y que existen, bajo estas cifras del año 2019 por este organismo internacional, 2.700 millones de mujeres con desigualdad de derechos laborales frente al hombre, cuando no debiera de ser así. Que esta brecha salarial de igualdad de sueldo se va a cerrar para algunas naciones hasta el 2086. El Foro Mundial Económico fue un poco más, más fuerte en sus números, argumentando que faltarán cerca de 170 años para que esta brecha salarial de igualdad de sueldos entre hombres y mujeres se cierre. Pero aquí hay algo que aclarar, no es para todas las naciones. No, esta regla no aplica para todas las naciones. Sin duda hay naciones que van a la vanguardia, que está aplicando el principio de igualdad y el principio de equidad en favor de los derechos, de la tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres, y que, bueno, son los países Finlandia, Noruega, Alemania, Austria, países que no se encuentran en algunas condiciones de otras naciones que están en un desarrollo y constante cambio en la tutela efectiva de estos derechos. También un dato importante rescatable, actualmente a nivel mundial, en los parlamentos
de las naciones solamente está constituido por el 25% de mujeres y el 75% restante de hombres. También ahí nos dice mucho de lo que nosotros como operadores jurídicos tenemos que hacer en la tutela efectiva de estas sociedades más vulnerables. Y de mi parte ha sido todo. Yo agradezco mucho la oportunidad a la doctora Adela Pérez del Viso, a la doctora Mercy Glencia Herrera. Les agradezco mucho la ponencia. Hay mucho que desarrollar. Este es un tema muy delicado. Sin duda es un tema bastante bonito, bastante apasionante. Sí es un tema bastante delicado, sobre todo por las cifras que nos arroja el Foro Mundial Económico, que son bastante delicadas. Como operadores jurídicos en materia del derecho laboral, hay mucho por hacer y posterior a la pandemia, aún todavía falta mucho por que hacer y tutelar en favor de estas sociedades más desprotegidas. Si educamos la mente sin educar el corazón, no es educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido excelente su presentación. Y el tema que usted ha abordado seguramente va a generar inquietudes y discusiones aquí en el panel. Y ya veo que hay algunos participantes que han expresado su sentir y sus preguntas. Así que voy a transmitírselas. La doctora Adela Pérez del Viso pregunta su opinión acerca de esas normas que, a fin de proteger a la mujer, señalan, por ejemplo, un tope de horas que debe trabajar, menos horas que los hombres, que no se puedan trabajar en horarios nocturnos, ¿sí? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Muchas gracias, doctora de la Pérez del Viso. Aquí hay una... es una súper pregunta. Tenemos un parteaguas en un sentido de empoderamiento de la mujer, que es un título que trae abrazado la Organización de las Naciones Unidas Mujeres. Entonces, si bien la Ley General de Trabajo de Bolivia, no recuerdo si es 42 o 45 de la Ley General, nos establece que el hombre en turno nocturno deberá de cumplir 48 horas laboradas y la mujer 40 horas. Y la retribución económica tendrá que ser exactamente la misma. Yo considero aquí que no hay un menoscabo en estos principios de la tutela de la mujer, diciendo que tiene una menor capacidad quizá física y cognitiva, definitivamente que no. Como se ha querido interpretar, yo también he escuchado posiciones en este sentido de que la mujer tiene que trabajar las mismas 48 horas para recibir el mismo sueldo. Si no, la mujer, ¿en qué posición cognitiva se le está poniendo? Sin embargo, yo creo que no es una situación de cuestión cognitiva, sino es una cuestión de condición física para que la mujer tenga un descanso mayor a las horas trabajadas entre 48 que tiene que cumplir el hombre y las 40 de la mujer, y la retribución económica será exactamente la misma. Hay un principio, no aplicaría desde luego, no aplicaría un principio de igualdad, porque no son los mismos sueldos, pero considero que se estaría aplicando y ponderando un principio de equidad de género. Bien, hubo dos preguntas, tanto de la misma doctora Pérez del Viso como de la doctora Laura Díaz Mansur, que hacen referencia al denominado techo de cristal, ¿sí? La doctora Mansur señala que no hay muchos CEOs mujeres, ¿sí? Y que de esa manera se ve claro lo que usted planteaba. Y por el otro lado, la doctora Adela Pérez del Viso le pedía algún tipo de reflexión acerca de esta cuestión del techo de cristal en su país, en México. Quería ser presente en la ponencia, siempre en ponencias donde se habla de las naciones, es algo delicado y algo donde uno debe de ser muy prudente. En México la lucha social sigue existiendo, las luchas sociales de estas activistas, de estas mujeres activistas, viene de menos a más, es decir, si hay un elemento progresivo, por supuesto que hay un elemento progresivo en la República Mexicana, sin embargo, falta mucho por hacer para que llegue esta tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres. Pero aquí hay algo rescatable, que si están vulnerados
Los derechos laborales de las mujeres entra a suplir otra parte importante que también tiene que desarrollarse, que es el derecho humanitario internacional, abrazado a través de la aplicación de los derechos humanos en favor de las mujeres. Es decir, es otra parte fuerte, potente, que si bien no está legislado en materia de derecho laboral, abrazar en su conjunto a las mujeres, tenemos otras herramientas también de carácter internacional, de las cuales los operadores jurídicos podemos echar mano para realizar una verdadera tutela efectiva de los derechos laborales de las mujeres, que también se traducen a un derecho humano. Y pasando al plano de los derechos humanos, bueno, tendremos mucho de dónde proteger a las mujeres. Por cuanto hace a las luchas sociales, hay un elemento progresivo en la República Mexicana, sin duda, hace falta mucho por hacer, también desde luego. Muy bien. Aquí el doctor Ángel Jiménez Quilla señala que el derecho laboral es para todos los seres humanos y que es por igualdad y sin discriminación, y que desde hace tiempo las personas de orientación sexual e identidad de género de varios países, incluido Bolivia, buscan una inclusión laboral. ¿Quiere alguna referencia suya sobre las problemáticas de los cupos laborales? ¿Sí? Aquí señala, el cupo laboral debería ser equitativo, pero no lo es. Siguen existiendo diferencias de género. ¿Hay alguna alternativa de equidad o igualdad para ser tomados en cuenta? Sí, claro que sí. Ya también hay tratados internacionales en materia en materia inclusiva. Lo citaba cuando citamos el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde esta declaración del 10 de diciembre de nos hace esta parte inclusiva de manera internacional, y de manera internacional de carácter regional, bueno, también ya está abrazado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también esta parte inclusiva. ¿Qué pasa en México? En México aquí sí hay más apertura a la inclusión en el ámbito del derecho laboral para esta diversidad de género. ¿A qué tendríamos que apelar nosotros en otras naciones donde no hay tanta inclusión de género? A los tratados internacionales en materia de inclusión de género. Sí, doctor, sumo algo especialmente relevante a mi modo de ver desde esta óptica de los derechos humanos, el convenio del OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, porque en muchos casos la realidad derivada de una impronta cultural, de un capital cultural de muchos años, ubica a las mujeres también en un rol de cuidado de la familia y entonces entiendo que allí también hay un interés en una compaginación, en una articulación de la vida familiar y las responsabilidades laborales. ¿Qué opina usted de esto, doctor? El derecho que se aplica en la mayoría de las naciones del bloque de Iberoamérica, el derecho que se aplica en la mayoría de las naciones de Iberoamérica, su antecedente histórico viene del derecho continental europeo. Y el antecedente histórico del derecho continental europeo es el derecho romano. En el derecho romano, la hegemonía del poder jurídico estaba postrada sobre el pater familias. Él tenía toda la hegemonía del poder jurídico. Y de ahí viene el poderío jurídico que tenemos, donde la mujer no podía tener el cargo de pater familias. Podía adquirir la figura jurídica, pero nunca sus derechos. Es decir, nosotros tenemos una trascendencia histórica de la antigua Roma, donde ya estaban en menoscabo la tutela de los derechos de la mujer por cuanto hace el principio de igualdad. De ahí viene a heredarse al derecho continental europeo, que es precisamente el derecho que hoy día se aplica en la mayoría de las naciones de este bloque de Iberoamérica, que es el derecho europeo continental. Y pudiera parecer que traemos una herencia mala. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos en un elemento progresivo. Somos sociedades dinámicas, lo decía al principio de la ponencia, somos sociedades dinámicas cambiantes, y sobre todo somos sociedades en constante estado de evolución. Aquí hay una reflexión de Mary Luz Martínez, que sostiene que el principio de igualdad de todos ante la ley
y considera que tiene una connotación formal, por cuanto la igualdad supone un trato diferente a quienes son diferentes, y en este caso ingresa el trabajo de la mujer como persona vulnerable que merece una protección reforzada. Son criterios, son diversos criterios, todos son aceptables, todos son válidos. Sin embargo, si nosotros debemos resumirnos o remitirnos más bien a los números reales tangibles que ofrecen estos organismos internacionales, no solamente tendríamos un punto de diserción, tendríamos un punto de reflexión en relación a qué estamos haciendo bien y qué deberíamos de hacer mucho mejor para una tutela efectiva de estos derechos laborales, sobre todo de las mujeres. Ahí están las cifras, ahí están los números, y bueno, sobre eso es lo que tenemos que hacer disertar y sobre todo reflexionar. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería mencionar que acá en la provincia de Santa Fe hace muy pocos días, porque lo mencionaron en una de las preguntas, si no me equivoco. Perdón, doctora, para nuestro auditorio internacional, la provincia de Santa Fe en la República Argentina. En la República Argentina, exacto, gracias, doctor, gracias. Se reglamentó hace muy pocos días la ley del cupo en el Estado provincial para el colectivo trans. Ese también lo menciono porque es uno de los avances que el doctor también mencionó y que, si no me equivoco, hicieron una pregunta respecto de esos colectivos sociales. Sí, en ese sentido, doctora, y de alguna manera retomando un poco lo que había sostenido ayer en mi ponencia, entiendo que una cosa es la legalidad y otra cosa es la realidad. A modo de ejemplo, en la República Argentina existe desde el año 1981, a partir de la ley 22431, ¿sí?, un cupo de un 4% para las personas con discapacidad en los organismos del Estado, empresas del Estado, incluso proveedores del Estado. Los relevamientos que se han hecho hasta el momento, año 81 hasta el momento, es que hay un infimísimo cumplimiento de ese sistema de cupos. Así es, doctor. Tenemos un desfasaje entre la normativa y el principio de la realidad, lamentablemente, al menos en nuestro país, así es. No solo respecto de este tema. Lo citaba al principio de la ponencia, que la realidad nos rebase a la norma, es lo que yo citaba, que al ser la sociedad dinámica cambiante, la norma forzosamente tiene que sufrir este dinamismo también, ajustado a las actualidades de las necesidades de esta nueva sociedad. En México sucede exactamente lo mismo, la sociedad va cambiando, van existiendo esta parte de la inclusión, de diversas situaciones que son respetables todas. Sin embargo, la norma se nos queda, no sufre de dinamismo. Bueno, ¿qué hacemos los operadores jurídicos? Apelamos a los tratados internacionales. Yo citaba una sentencia que precisamente recayó sobre Argentina, ¿no? Publicada el 28 de agosto de este año, que si una norma en control de legalidad de Argentina o una norma en control de constitucionalidad de Argentina no pudo abrazar un principio de equidad en favor de la tutela efectiva de la salud de sus trabajadores, bueno, apelaron a un órgano internacional como fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitiendo esta resolución, esta sentencia vinculatoria para todos los que estamos ahí, que formamos parte. Y eso es lo que debemos de hacer, realidad fáctica del comportamiento del ser humano en la sociedad. No se adecúa a la norma, o la norma no se adecúa a esta, decía un ponente, hay ausencia de aplicación de la norma o inexistencia de la norma, entonces tenemos que apelar por los tratados internacionales de los cuales cada país, cada nación, formemos parte. Nos queda agradecerle al doctor Juan Bautista Rivera, realmente que desde México nos ha dado un tan hermoso tema, que ha sido muy ilustrativo para todos nosotros. Como siempre, doctor, en representación de todos los participantes, muchas, pero muchas gracias, doctor Juan Bautista Rivera. Y un aplauso virtual.
para usted. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos ustedes. Desde México a todos los abrazo con cariño. Hasta pronto. Gracias, muy amable. México lindo y querido.